Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él os envía a Jesucristo, quien os fue antes anunciado, a quien de cierto es menester que el cielo lo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Con ustedes, su programa Tiempos de Restauración, con un mensaje de fe, esperanza y amor. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él os envía a Jesucristo, quien os fue antes anunciado, a quien de cierto es menester que el cielo lo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Hechos capítulo 3, versículos 19 al 21. Glorioso Padre y amado Salvador, bendito y glorioso Redentor, venimos ahora delante de ti, comparecemos ante tu presencia para solemnemente agradecerte todas las cosas, Señor. Está escrito en el libro sagrado que tú eres el que nos corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuveneces como se rejuvenece el águila, Señor. Por eso fue que David dijo: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Glorioso, glorioso. Ahora queremos cumplir aquella escritura en donde se dice: no solamente de pan vivir el hombre. El pan está bueno, Padre, porque como dijo el profeta, nutre al cuerpo. Pero el alma se alimenta de tu palabra. Por eso comparecemos delante de ti, venimos delante de ti para ser sustentados, alimentados, nutridos a través de tu bendita palabra, Señor. Bendice, Padre amado, a los que nos ven, a los que nos escuchan, a todos aquellos que van a prestar atención a tu palabra. Padre, todo esto lo pedimos de ti, sin olvidar la oración de fe, Señor. Se dice que la oración del justo, obrada de manera eficaz, puede mucho, Señor mío. Por eso es que oramos para que sanidad sea, Padre, efectiva a los que creen, Señor. Se dice que al que cree todas las cosas le son posibles. Se dice también, Padre amado, que sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Está escrito también, Padre amado, que por tus heridas, tus llagas, nosotros fuimos en el tiempo pasado y en el tiempo presente y en el futuro curados, fuimos sanados. Padre, también quiero recordar en esta hora a los que tienen necesidades. Hay en algunos hogares refrigeradoras vacías, desconectadas, pero hay otros hogares donde ni siquiera hay refrigeradora, Padre. Glorioso Señor, tú entiendes lo que te quiero decir. Hay pies descalzos de niños humildes, hay estómagos hambrientos de ancianos y ancianas que dieron su vida por los demás. Señor, suple para cada necesidad. Se nos propicio, oh glorioso y amado Señor Jesucristo. Lo hacemos de esta manera, Padre, porque tú dijiste: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él te lo dará. Y luego dijiste, para remachar o recalcar eso, dijiste: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo mismo lo haré para que el nombre de mi Padre sea glorificado. Gracias, Señor Jesús. Ahora bendice la predicación en tu glorioso nombre. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. El tema es tiempos de restauración.
Y no tratando de explicar por qué este programa se llama así, pero tratando de explicar el significado de las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Y de ahí quiero yo en esta hora tomar, hermanos, esta frase célebre, donde dice en el verso 21. El verso 20 dice: y Él os envíe a Jesucristo, quien os fue antes anunciado. Aquí hay una frase, hermano, que tenemos que prestar mucha atención a ella. Dice: a quien de cierto, oiga eso, de cierto os dijo. La palabra de cierto, a quien de verdad, a quien de cierto, significa una frase, hermano, contundente. Es una frase de sentencia. Sentencia lo que va a ser dicho. A quien de cierto. Ahora encontramos otra palabra que en el hebreo y en el griego tienen un significado trascendental. A quien de cierto es menester, es necesario que el cielo lo retenga, que el cielo lo retenga. La palabra menester o necesario, menester, que es la palabra usada en el texto del 1909, perdón, se traduce, ese verbo se traduce como un verbo imperativo. Imperativo. En otras palabras estaríamos diciendo obligatoriamente. Te es obligatoriamente necesario. Ahí lo tienen. Vean el texto. Dice: a quien de cierto es necesario, es menester. Pero recuerde, la palabra menester significa obligatorio. Hay otro lugar donde este mismo verbo fue usado, y fue cuando nuestro Señor Jesucristo habló con Nicodemos. Y le dice a Nicodemos: te es menester nacer de nuevo. En otras palabras, te es obligatoriamente necesario volver a nacer. Igual, es obligatoriamente necesario que el cielo retenga a nuestro Señor Jesucristo. Si de lo que vamos a hablar es de los 3 versículos, 19, 20 y 21, ¿por qué he decidido comenzar por el verso 21? Porque comienzo por el final. Porque escuchen lo que dice aquí: a quien de cierto es menester que el cielo lo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas. Es, hermano, voy a decirlo así en el lenguaje nuestro, nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros amamos, a quien nosotros buscamos, y en la condición que se está poniendo el mundo, el caos en el que el mundo está entrando, China, la potencia emergente, ya se sabía que el dragón se iba a despertar. Rusia, el oso que invernó en la década de los 90, inicios de los 2000, ahora está, hermano, teniendo un papel protagonista en los eventos políticos globales. Y luego Estados Unidos, de quien ya sabemos, hermano, lo que va a continuar en la historia de esa poderosa nación del norte. No la vemos en el Armagedón. A Estados Unidos no lo vemos en los últimos 7 años, o por lo menos en los últimos 3 años y medio del teatro, de las acciones allá en el Medio Oriente. No aparece el rey del occidente. Sí se mencionan el rey del norte, que sería Europa, o sería Rusia, el rey de Oriente, que es China y los países asiáticos, y el rey del sur, que sería África y los países de la Liga de Naciones Árabes, de las cuales Egipto es como el país, hermano, élite o la cabeza de las naciones árabes. Entonces, al ver el contexto político global, la economía, hermano, luego la moral, la educación, y aún dentro del mundo religioso, vemos que están cayendo tinieblas, vemos que oscuridad está cubriendo la tierra, y no solamente la tierra, los montes. Y montes ahí en la Biblia, hermano, es un monte de la educación, el monte de la economía, el monte de la moral, el monte de la religión. Eso representan esos montes. Pero regresemos al tema, tiempos de restauración. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, hermano, de que el Señor Jesucristo ni siquiera puede venir a la tierra, y es extremadamente urgente que venga. Por eso es que van a tener un líder mundial
el presidente de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, que va a modificar los sistemas económicos. Nadie compra ni vende sin la autorización de ellos. Van a tener un mercado común global. Van a conectar todas estas economías globales y van a estar bajo la dirección de un líder mundial, un Mesías, un hombre que tiene soluciones. Por eso es que se dice, ¿quién como la bestia? No habrá nadie igual a él. No habrá nadie con el liderazgo, con la capacidad para guiar o dirigir este mundo durante los últimos años de su historia. Se necesita un Mesías. Se necesita un líder global. Y como lo dijo François Mitterrand, cuando era primer ministro de Francia, François Mitterrand, precisamente en Bruselas, Bélgica, en el Congreso, saliendo de ahí del Parlamento Europeo, él dijo, y no importa de dónde venga ese hombre, ya sea del cielo o del infierno, lo importante es que venga porque lo necesitamos. Bueno, ellos van a recibir un Mesías falso, pero nosotros estamos orando por la venida del que dijo, hermano, que él iba a traer paz a esta tierra, del que prometió regresar para gobernar este mundo, para reinar en este mundo. Dice la Biblia, gocémonos porque los reinos de este mundo han venido a ser los reinos del Cordero, de Cristo, han sido entregados a Él. Necesitamos que el Señor Jesucristo venga, especialmente la iglesia. Se dice que si el Señor no viene, toda carne se va a corromper. La internet, todo ese montón de cosas que están bombardeando la iglesia, el modernismo, básicamente eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Urge que Jesús venga. Se necesita que Jesús venga a la tierra, pero ¿qué toma lugar? No puede venir. Hay algo que lo estorba. Jesús quiere venir, Jesús quiere descender, Jesús quiere romper ese segundo cielo, el de las estrellas, y entrar al primer cielo, que es el de los humanos, hermano, y presentarse como el león de la tribu de Judá, como el cordero inmolado, como el cordero prevaleciente. Pero no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque hay condiciones para que Él venga. El cielo lo retiene. Aun cuando Él quiera venir, hermano, el cielo no se lo permite. El cielo, el tercer cielo, el cielo de Dios, el cielo donde moran los ángeles, los santos redimidos, donde está el trono del Altísimo, lo retiene, no lo deja venir. ¿Por qué? Porque en la tierra tienen que haber condiciones. Quieren que se los diga. Si Jesús viene a la tierra hoy, Arjona se volvería más famoso de lo que Él ya es. ¿Por qué razón? Porque, si Jesús viene a la tierra ahorita, lo volvemos a crucificar. Voltéeme a ver. Lo volvemos a crucificar, porque de seguro que no va a venir a mi iglesia, ni a la suya tampoco. Y si no viene a mi iglesia, no es el Mesías que yo creo. ¿A qué iglesia vendría Jesús si viniera hoy? Dígame a cuál. Todas reclamamos tener la verdad, pero todas nos alejamos de ella. Por eso es que tienen que venir los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Tiene que venir un periodo de restauración sobre la tierra. A quien de cierto es menester, a quien de cierto es necesario que el cielo lo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Es cierto, restaurar hogares, economías, negocios, iglesias, vidas, pero aquí dice qué cosas tienen que ser restauradas. Los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Entonces, sabemos qué cosas son las que tienen que ser restauradas. Sabemos qué cosas son las que tienen que ser vueltas a poner, hermano, de vuelta a la iglesia. ¿Qué es lo que tiene que regresar a la iglesia? ¿Es este el tiempo, señores? ¿Es esta la hora? ¿Son estas señales las señales del tiempo del fin? Cuando una nación
poderosísima que desde la Segunda Guerra Mundial se apoderó del sistema económico mundial, de la banca internacional, y puso su moneda, el dólar, como la moneda de cambio en todo el mundo. Estados Unidos. Ese es el tiempo cuando Rusia está negociando con China y China está negociando con el resto del mundo en sus propias monedas. Es el tiempo cuando la economía global está siendo debilitada y un nuevo sistema económico o un nuevo orden económico, político, mundial está para tomar lugar. Si esto es así, es el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿por qué razón el Señor Jesucristo no puede venir a la tierra? Vayamos a Efesios capítulo 2, vamos a leer desde el verso 20 en adelante. Efesios 2, verso 20. Dice: edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Ese es el cimiento. El fundamento nunca se ve, hermanos, ¿verdad? Y es lo más importante del edificio. Cuando ustedes van a cimentar, van a hacer una fundación, un edificio, dependiendo de lo grande que ese edificio va a ser, ustedes tienen que considerar, tienen que tomar en consideración el cimiento. El cimiento es lo más importante del edificio, ¿verdad? Ya vamos a tener ahí una escritura que dice: yo, Pablo, como perito, arquitecto, he puesto el fundamento. Ya van a ver ustedes quiénes pusieron el fundamento. Y luego Pablo lo dice: cada uno de ustedes vea cómo sobreedifica. Hay diferentes formas de edificar. Si usted está edificando, si usted está construyendo, si usted está levantando un templo para el Señor, edificando una iglesia para el Señor, porque eso es lo que estamos edificando. ¿O qué? ¿No sabéis que vosotros sois casa y morada del Dios Altísimo? Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Dios en forma del Espíritu Santo morando en vosotros. Ustedes son piedras vivas, cortadas de la misma cantera de donde fue cortado Pablo y los grandes apóstoles y todos los grandes hombres de la historia bíblica. Ustedes fueron cortados de esa cantera. Entonces, aquí no estamos, hermano, para levantar un negocio, para levantar una empresa. La razón que estamos aquí es porque fuimos puestos para edificar. Mientras vamos a continuar con esta escritura, luego iremos a la escritura de San Pablo y veremos cómo Pablo es el arquitecto, el perito. Él puso el fundamento. Y la otra cita que veremos dice así textualmente, dice: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Porque el fundamento, el cimiento del Señor está firme. El cimiento, el fundamento del Señor está firme. Regresemos a la cita que tenemos en pantalla. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo. Jesucristo. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Maldito el hombre que pone su fe o que deposita su fe en otro hombre. Está maldito. Así de sencillo. ¿Por qué, hermano? Porque tarde que temprano el brazo del hombre se cansa. ¿Por qué, hermano? Porque todo hombre es mentiroso. Entonces, aquí nos dice que nos edifiquemos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra principal del ángulo, siendo Jesucristo la piedra misma de allá de esquina. Hay tantas cosas que vamos a tener que decirlas en el transcurso de la semana. Recuerden que solamente estamos poniendo de forma panorámica el tema que vamos a estudiar. Pero déjenme decirles, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento que nos manda a llamar que está firme? ¿Verdad? No sé si podemos irnos a esa cita donde Pablo dice que él es el perito, el arquitecto. Y entonces, vean esto, mientras continuamos meditando en esa cita de Efesios capítulo 2, verso 20. ¿Dónde se edifica la iglesia? ¿Sobre qué está edificada la iglesia? Sobre el fundamento. Hermanos, entiéndanlo, sobre la doctrina apostólica. ¿Cómo está dividido el Nuevo Testamento? Es sencillo, es más difícil el Antiguo. El Nuevo Testamento es fácil. El Nuevo Testamento está dividido de la siguiente manera. Mateo,
Marcos, Lucas y Juan, libros evangélicos. Luego comenzamos en el libro de los Hechos, un libro histórico. Pero a partir del libro de los Romanos y hasta el libro de Filemón, encontramos 13 epístolas paulinas o gentiles. Las epístolas, lo dijo el hermano Branham, dice que las epístolas son libros de corrección. ¿Quiere usted encontrar dónde están las doctrinas fundamentales del cristianismo? Vaya a las epístolas. Ahí va a encontrar usted el fundamento que está firme, el fundamento que no se mueve, el fundamento sólido. Son esas doctrinas que los apóstoles predicaron, que los apóstoles, sobre las cuales los apóstoles, nuestros padres en la fe, cimentaron la iglesia. ¿Qué es un apóstol? Un evangelista es uno que abre una obra, no es una llama de fuego. ¿Qué es un apóstol? ¿Qué es el trabajo apostólico? Hoy todo mundo es apóstol. Hoy todo mundo reclama tener un apostolado. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es una persona que cimenta la iglesia, que fundamenta la iglesia. Un apóstol es un hombre que pone doctrinas. El evangelista trae evangelismo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lucas, que era un evangelista, escribió el libro de los Hechos, pero Pablo, que era un apóstol, puso el cimiento, puso el fundamento. Mire lo que dice la cita, vamos a ella. He aquí yo, Pablo, ¿verdad? He aquí yo, Pablo, como perito, arquitecto, como, mire, dice, gloria al Señor, ¿verdad? Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo, Pablo, arquitecto, por él, y gloria al Señor. La cita es Primera de Corintios. Vamos allá, vamos a Primera de Corintios. Gloria al Señor, ¿verdad? Bendito sea el Señor, hermanos. Fundamentémonos sobre la palabra de Dios, no sobre lo que dijo un hombre. No es, hermano, la palabra de un hombre no es el cimiento estable, el fundamento estable. El fundamento estable, el fundamento sobre el cual la iglesia debe de estar edificada, debe de ser la palabra de Dios. Si yo traigo una doctrina, dígame dónde está eso. Cada vez que un hombre trata de introducir una doctrina al cristianismo, ese hombre debería de tener la capacidad moral cristiana de poder probar que su doctrina va a pasar por el filtro, que su doctrina puede ir desde Génesis hasta Apocalipsis, y que al salir del Apocalipsis va a salir entera. Pero si un hombre trae una doctrina y no la puede filtrar a través de la Biblia, es mejor que se quede quieto, porque esa doctrina no es bíblica, no es escritural. La iglesia debe de estar fundada, la iglesia debe estar cimentada, la iglesia debe estar colocada sobre ese cimiento puesto por nuestros padres, los apóstoles. Dice la Biblia, conforme a la gracia la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pablo ha predicado las doctrinas apostólicas. Nuestros padres, los apóstoles, cimentaron la iglesia, pusieron el fundamento de la iglesia, un fundamento que la Biblia dice está sólido, un fundamento estable. Conoce el Señor a los que son suyos. La iglesia del Señor está estable. ¿Sobre qué se edificó la iglesia primitiva, la iglesia apostólica? Sobre las doctrinas de los apóstoles y profetas, porque Pablo también era profeta, Ágabo. Pero habían profetas en la edad primitiva. Sobre esas doctrinas apostólicas, sobre esas enseñanzas apostólicas es que está edificada la iglesia. La iglesia se edifica sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. En otras palabras, siendo Jesucristo el tema principal de nuestra predicación. Jesucristo debe ser el centro de nuestros mensajes, el centro de nuestra predicación. ¿Quién fue el tema principal en el Antiguo Testamento? Jesucristo. ¿Y quién cree usted que va a ser el tema principal en el Nuevo Testamento? Jesucristo. ¿Cuál era el tema principal del Antiguo Testamento? La primera venida de Cristo. ¿Y cuál es el tema principal en el Nuevo Testamento? La segunda venida de Cristo. Cristo es el tema principal de la palabra. Miren esto.
Por favor, quiero que me preste atención. Dice la Biblia, en el principio, San Juan 1:1, en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Y en el verso 14 dice, y la palabra se hizo carne. Entonces, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Déjenme explicárselo de esta manera, mientras nos ponen el texto ahí para que vea usted de lo que estamos hablando. San Juan 1:1. Vamos a regresar a 1 Corintios 3:10, por supuesto que vamos a regresar, pero ahorita vayámonos al Evangelio según San Juan, capítulo 14 creo que es, ¿sí? No, capítulo 1, verso 1. Claro, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a esperar por esa escritura. San Juan, vamos a ir allí. San Juan capítulo 1. Gloria al Señor, no tenemos tanta prisa. Nos quedan algunos minutos, pocos, pero todavía nos quedan, ¿verdad? En el principio era el verbo. Y la Biblia dice, esa misma palabra está en Génesis. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego aparece Jesucristo diciendo, yo soy el principio y el fin, el primero y el último. Entonces el principio no es un espacio de tiempo. El principio es una persona y se llama Jesucristo. A él lo llama Filipenses, Colosenses lo llama a él el principio de la creación de Dios. Miren qué versos tan lindos. Dice, en el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo era Dios. Un gran filósofo muy antiguo, ustedes que saben, que han estudiado, saben de quién voy a hablar. Un gran filósofo dijo, primero pienso y luego existo. Primero pienso y luego existo. Es que mis palabras me identifican a mí. Usted me ve aquí, hermano, y no hablo. Usted está esperando que yo hable para ver qué es lo que está dentro de mí. Mis palabras revelan lo que yo estoy pensando. Mis palabras, antes de ser mis palabras, fueron mis pensamientos. Mis palabras estuvieron en mí, en la forma de un pensamiento. ¿Qué es una palabra? Un pensamiento. ¿Y dónde estaban estas palabras? Estaban en mí, en la forma de un pensamiento. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Vayamos al verso 14 y mire lo que dice. Y aquel verbo, aquella palabra, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién era este? Jesucristo. ¿Cuál es su nombre primario? El verbo. ¿Qué significa verbo? ¿Verdad? Ustedes saben, nos lo enseñan en la escuela, ¿verdad? Acción, movimiento, estado. Pero aquí se traduce como palabra. Él era la palabra, el verbo de vida, así es llamado en el Apocalipsis. Y en su muslo escrito un nombre nuevo. Dice el verbo de vida, la palabra de Dios. Entonces, este libro, papel blanco y letra negra, es más que eso. Este libro es la palabra de Dios. Y aquí dice, mire, un día este libro se hizo carne. La palabra era con Dios, la palabra era Dios y la palabra se hizo carne. Entonces, ¿sobre qué debe de estar edificada la iglesia? Estoy terminando. ¿Sobre qué debe de estar edificada la iglesia? Sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Efesios capítulo 2. Pero regresemos a 1 Corintios 3, volvamos ahí solo para tomar a Pablo hablando de este asunto, ¿verdad? Pablo diciendo claramente, ¿verdad? Dice que él fue puesto como perito, como arquitecto. Gloria al Señor. Déjenme ir un poco más atrás. Sí, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Dice en el verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es la palabra, Jesucristo es el verbo, esta palabra que en otro tiempo fue un pensamiento, esta palabra que estaba con Dios en la forma de un pensamiento, esta palabra se hizo carne, esta palabra
caminó sobre la tierra y esta palabra sangró en la cruz del Calvario. ¿Quién es Jesús? El verbo, la palabra. ¿Y dónde estaba? En el Calvario. Crucificaron la palabra, clavaron la palabra, y la palabra hecha carne, la palabra que se hizo viviente, sufrió en la cruz del Calvario. Esta palabra un día sangró por usted y por mí en la cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué son necesarios los tiempos de la restauración? Y con esto cierro. Ustedes pueden ir y ver, vayan y vean cómo fue la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era escritural. La iglesia primitiva se quedaba en el escrito está, así como dice la palabra. Ellos no cambiaron nada ni modificaron. Ahí dice Pablo, mira, el fundamento está puesto, cada uno vea cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento sobre el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si todos edificáramos sobre ese fundamento, quizá tendríamos iglesias diferentes, más bonitas, más feecitas, porque ahí dice él, y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento, y si sobre este fundamento. Mire, una iglesia que está fundada, que está cimentada sobre la doctrina apostólica, no va en pérdida, no va en pérdida, se lo voy a probar. Y si sobre este fundamento alguno, pastor, predicador, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada. La prueba, el fuego. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno, heno, madera, hojarasca, se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Sufrirá pérdida, es verdad, pero no se pierde. Mire que él va a ser salvo. ¿Por qué va a ser salvo si edificó madera, heno o hojarasca? Imagínense el que edificó oro, plata, piedras preciosas. Oro, plata, piedras preciosas. Esos se fueron becados, hermano. Eso no lo quema el fuego. Si el oro lo afina el fuego, a la plata, a las piedras preciosas. Pero madera, heno, hojarasca, perdieron. Pero como habían edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo, ¿qué lo mantuvo firme? El ancla, la roca, el cimiento. Aquel hombre cavó profundo hasta llegar a la roca. Y cuando llegó a la roca sólida, lo cual es Cristo, la roca es Cristo, sobre esa roca edificó su casa. Vinieron lluvias, tempestades. ¿Ve por qué es necesario cavar profundo? Algunos comienzan a excavar, hermano, y edifican. Hubo un edificio en San Pedro Sula, panadería extra, ahí en el barrio de los Millonarios, que se rajó. Cuando se hizo el estudio de por qué se había rajado, fue el cimiento. Cuando se excavó para ver cuál era el problema, el maestro de obra se cansó de excavar, fueron más de 9 metros, y se detuvo. Y hizo sobre arena. El manto acuático o acuáfico, no sé cómo es que se dice, y la arena, hermanos, solo habían 40 centímetros más. Y luego roca sólida. Roca sólida. Si ese maestro de obra que tuvo que fue demandado, si ese maestro de obra sigue cavando 40 centímetros, yo lo vi, hermano, cuando se excavó. Aquí está el muro que él hizo, 40 centímetros de arena y abajo roca sólida. Si hubiese seguido cavando, pero hay mucha gente que viene al cristianismo, no lo logra el primer año, no lo logra el segundo año y se va. Siga cavando, siga hasta que llegue a la laja, a la roca. La roca es Cristo. La roca es esta palabra. Edifiquemos sobre la palabra, sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. La iglesia apostólica, la iglesia primitiva, la iglesia que escribió un libro de los Hechos, la iglesia que nos dejó como legado el Nuevo Testamento. Esa iglesia se cimentó, se edificó, se fundamentó sobre las doctrinas traídas a través de los santos padres, traídas a través de nuestros padres, los apóstoles. El fundamento firme que no puede ser modificado. Pablo lo puso. Entonces, con esto cierro. Piensen ustedes, hermano, lo que ha pasado con las Sagradas Escrituras, que se terminaron de escribir el Apocalipsis en el año 95-96 en una isla llamada Patmos. Le debemos a Juan, el discípulo amado, el canon del Nuevo Testamento. Año 100, año 101. Primer siglo, finales del primer siglo, inicios del segundo siglo, ya teníamos el Nuevo Testamento.
así como lo conocemos. Ahora piense usted, han pasado 19 siglos, 1900 años. No han dejado la Biblia tal cual, la han modificado. La primera iglesia que apareció fue la iglesia católica. Y hermano, modificaron las Sagradas Escrituras a su propia conveniencia. Luego hay muchas iglesias, hermano, que también tratan de modificar lo que la Biblia dice. En eso lo que estamos haciendo, hermanos, es desviándonos del fundamento, dejando a un lado el cimiento sólido, el cimiento estable. Eso es la Biblia. Entonces, todas aquellas grandes verdades bíblicas, todas aquellas grandes verdades que nuestros padres, los apóstoles, trajeron y que la iglesia primitiva tomó como fundamentos, como cimientos, hermano, nos desviamos. Estamos a 2000 años casi, de lejos, hermano. Se hizo una prueba en un edificio de 13 pisos, perdón. Se me olvida el nombre de la prueba, pero se dijo algo en la planta baja, en el lobby, y se regó, se corrió. Cuando fue subiendo de pisos, lo fueron modificando. Luego se le pidió a cada uno que dijese cuál había sido el mensaje. Cuando se juntaron los de los 13 pisos, cuando habló el del piso número 13, lo que él dijo, que le habían dicho, que había oído y que se había dicho, no se parecía en nada a lo que originalmente se dijo en el lobby de ese edificio. La verdad, hermano, cada uno cuenta la verdad desde la propia perspectiva que la ve. Jesús no puede venir a la tierra hasta que no haya una iglesia fundamentada, cimentada, restaurada. Restaurar quiere decir volver a la posición original. Si estos lentes se cayeran, los tengo que levantar y poner en su lugar. Eso es restaurar, volver a poner en su lugar lo original. Eso es lo que está haciendo la Biblia hoy. Eso es lo que deberíamos de estar haciendo cada uno de nosotros detrás de los púlpitos, trayendo al cristiano, trayendo a la iglesia a las verdades, a las doctrinas apostólicas, y no a las doctrinas de nuestra iglesia, sino a las doctrinas que ya fueron puestas por nuestros padres los apóstoles. Le invito a escudriñar, le invito a ver, hermano, en esas epístolas gentiles, desde Romanos hasta el libro de Filemón, y esas epístolas hebreas que corren desde el libro de los Hebreos hasta el libro de Santiago, en donde están, hermano, conservadas, en donde están escritas las doctrinas apostólicas. ¿Quieres saber cómo guiar a la iglesia? ¿Cómo fundar a la iglesia? ¿Cómo cimentar a la iglesia? ¿Cómo consolidar, solidificar a la iglesia? Tráigalos a la palabra, porque en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios en la forma de un pensamiento, y la palabra era Dios. Primero pienso y luego existo. Pero un día la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros en la forma de un hombre llamado Jesús. Continuaremos con este tema, los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué es menester? ¿Por qué es obligatorio? ¿Por qué es necesario que primeramente vengan los tiempos de la restauración? Porque tiene que haber una iglesia primitiva, porque tiene que haber una iglesia bíblica a la cual Él pueda venir. Esos no lo van a crucificar, porque ellos y la palabra van a concordar en uno. Que el Señor Jesucristo, rica, poderosa y abundantemente, les bendiga. Estuvo usted en sintonía de su programa Tiempos de Restauración, y estamos invitándole a sintonizarnos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana a través de su canal Talanga Visión, Canal 7, la mejor manera de hacer televisión en la ciudad de Talanga, y la Chido One Stereo 89.3. Su hermano en Cristo, Lucas Cardona, les desea que el Señor Jesucristo les bendiga. Este programa ha llegado a ustedes gracias a la gentil colaboración